circunstancias. Ahí nos están diciendo que está empezando a ser grabado. Le voy a dar la palabra a nuestro presidente nacional, Patricio Cerda Adaro, a nombre de Asume, quien organiza esta actividad. Bien, gracias Samuel. Samuel Navarro, nuestro director. Bueno, en primer término agradecer el espacio, el tiempo que se han dado a nuestras invitadas, tanto Alondra Carrillo como Yarela Gómez, constituyentes, ¿no es cierto?, que son parte de estos 155 personas que tienen la responsabilidad de construir la casa de todos, ¿no? Así lo hemos escuchado y hemos visto el trabajo que están desarrollando y nos parece súper importante y de mucho respeto el hecho que se hayan dado un tiempo para aceptar esta invitación de Asume. Nosotros somos los trabajadores de la Superintendencia de Educación, somos un servicio que fiscaliza los establecimientos, los recursos, somos más de 850 trabajadores a lo largo del país, somos una asociación que reúne aproximadamente a 640 trabajadores distribuidos a lo largo de todo el país, y agradecerles la presencia y, por cierto, también agradecer a nuestro moderador, ¿no? Miguel Zárate, que ya señalaba Samuel, nuestro orgullo como socio, porque él siempre ha estado dispuesto y obviamente ha sido un referente en términos de un libro, efectivamente, que hace poco salió, La educación como actividad económica, ese es el nombre del libro, me he acordado de él. Así que agradecer también a Miguel la disposición como socio de Asume y la disposición que ha tenido con este directorio. Algo decía Samuel, nosotros estamos terminando nuestra 11ª Asamblea Nacional y ahí seguimos el mandato que nos dio la 10ª Asamblea, que esto fue en el Cajón del Maipo en marzo del 2020, entre el estallido y la pandemia. Y en esa ocasión empezamos a discutir un tema que de acuerdo al estallido venía con mucha fuerza, que era la discusión de una nueva constitución. Nosotros estamos concluyendo 4 días de debate y donde aparece nuevamente este tema. Hay que señalar algo que es importante, que a lo mejor las constituyentes presentes y los invitados que también se están sumando, como los dirigentes de FENAEDUPS, saben, importante que sepan. Nosotros organizamos un primer debate sobre este tema en el mes de noviembre, me parece, del 2019. En esa ocasión invitamos a quien se estaba transformando en un abogado constitucionalista referente, que era Jaime Baza en ese momento. Lo invitamos a participar en un streaming a lo largo de todo el país, y la suerte, la vuelta de la vida llegó a que esta actividad la realizamos el día viernes 15, prácticamente a 6-7 horas de haberse firmado este acuerdo, ¿no? Que firmó un arco bastante grande, amplio, de partidos políticos que impulsaron, ¿no es cierto?, la discusión de la nueva constitución. Así que Asume ha estado en este tema, esta es una actividad más, reiterar los agradecimientos, reiterar el agradecimiento a los socios que están presentes, a los dirigentes de Asume que se han sumado, a los dirigentes de otras organizaciones, de FENAEDUP también, y bueno, darle el paso a nuestro moderador, Miguel Zárate. Miguel, para ti la palabra y bienvenido, esperamos sacar muchas lecciones de esto. Muchas gracias, Patricio. ¿Te escucha bien, no? ¿Sí? Se escucha perfecto. Ya, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricio, por la invitación. Bueno, yo básicamente me siento obligado, además, porque es mi gremio, mi lugar de trabajo, así que mis compañeros, mis amigos están acá, así que feliz siempre de estar con ustedes y cooperar. Y gracias por la promoción del libro también. Gracias por eso. Queridas convencionales, me toca moderar esta actividad. Yo voy a explicar aquí a todas las personas cómo se va a desarrollar en este espacio. Voy a realizar una especie de diagnóstico que yo creo que todo el mundo ya lo conoce, pero muy, muy sintéticamente en un par de minutos, donde voy a leer algunos párrafos. Luego de eso, les voy a hacer 2 preguntas, una más bien de carácter general, donde vamos a hablar sobre educación y la nueva constitución, ¿no? Para que ustedes puedan dar su idea y qué es lo que tienen en mente sobre eso hasta altura, ¿no? Antes de empezar a discutir dicho tema. Y luego una segunda pregunta, donde ya vamos a entrar directamente en la materia, ¿no? Que es cómo en esta nueva visión, en esta nueva constitución, en esta nueva forma de pensar la educación,
cómo se posicionan los funcionarios públicos y específicamente de la superintendencia en el marco que trataré de plantear yo, ¿no? En ese nuevo escenario, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que se cree que puede ocurrir con estos servicios que responden a una cuestión muy, muy puntual, ¿no? Entonces, para su respuesta, vamos a partir primero con una pregunta que va a responder Alondra, luego Yarela, y luego la segunda pregunta la va a responder Yarela y luego Alondra, ¿no? Y al final vamos a tener van a tener 2 minutos para hacer un comentario final, si es que quieren agregar algo más, y no sé si los compañeros dirigentes van a dar espacio para que los socios y socias y todas las personas que estén conectadas puedan hacer algunas preguntas o algunos comentarios, si es que nos da el tiempo, ¿ya? Ese es más o menos digamos, la estructura de esta actividad. Entonces, parto con este texto, si es que no hay ninguna duda al respecto. Bueno, parto con este texto que yo más bien lo posiciono como un diagnóstico, pero la verdad es que también tiene algunos objetivos como de provocar un poco la discusión y ver qué reacciones hay de esto, sobre todo en nuestras queridas convencionales invitadas, ¿no? Bueno, esto está referido a la educación escolar, básicamente, que es donde se posiciona la Superintendencia de Educación como ente regulador. Bueno, todos saben que la dictadura sentó las bases de un sistema educativo en el cual el mercado es la regla que sigue, ¿no? A seguir, ¿no? La posicionó constitucionalmente como un bien transable de acuerdo a variables económicas, ¿no? Es muy sabido y muy acreditado que la Carta Fundamental no garantiza la educación como un derecho social que el Estado debe satisfacer, y prefiere, por el contrario, que ésta sea impartida primordialmente por particulares, ¿no? En virtud del principio de subsidiariedad, ¿no? Por otra parte, la subvención escolar, ¿no?, como fórmula de financiamiento del sector escolar, materializó esta idea del constituyente autoritario, ¿no?, que el mecanismo que se dispuso tuvieran los incentivos necesarios para que los privados crearan sus propios proyectos educativos y compitieran entre sí, y también con la alicaída educación pública. Por cierto, todo esto con el incentivo de obtener mayores utilidades, ¿no? En ese escenario, la educación pública ya municipalizada debió competir con dichos privados en total asimetría de condiciones, ¿no? Lo hizo con mayores restricciones burocráticas, mayores gastos en personal, recibiendo estudiantes más vulnerables del país, sin haber estado nunca en condiciones ni estructurales, pedagógicas, ni de gestión para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Al deterioro de la educación pública y en la profundización del sistema de subvenciones contribuyeron fervientemente, digo yo, todos los gobiernos, ¿no?, desde la concertación hasta la derecha, sin matices relevantes, en ningún aspecto prácticamente, ¿no? De hecho, muchos de ellos se han alzado, de un lado y de otro, se han alzado como suntuosos sostenedores y otros como prestigiosos asesores pedagógicos, ¿no?, financiados, por cierto, todos con dineros del Estado, con la subvención de los colegios. Este rentable negocio privado, por decirlo así, comenzó a ser regulado a partir del año 2012, ¿no? Comenzó a ser regulado a partir del año 2012, donde se crea la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, ¿no?, con el objeto no de traer a la educación del mercado y sus variables, sino más bien se hizo esencialmente con la idea de que no sucumbiera este sistema educativo que era absolutamente deplorable y así diagnosticado incluso por entes internacionales, ¿no? Se crea el sistema de aseguramiento de la calidad, con instituciones de raigambre económica, que es donde está la Superintendencia de Educación, por cierto. Se intenta eliminar el financiamiento compartido, cuestión que puede ocurrir en décadas, ¿no?, de acuerdo a los últimos estudios. Y se fortalece el sistema de voucher a cambio, ¿no?, la subvención de gratuidad, ¿no? Se profundiza el voucher. Se prohíbe aparentemente el lucro, cuando en realidad no se prohibió nada. El lucro quedó absolutamente vigente y múltiples formas de obtener ganancias con los dineros del fisco, ¿no? Regulan los procesos de admisión, pero se dejan amplios espacios de selección de estudiantes por motivos académicos, y también por mismos defectos del sistema que nosotros los funcionarios del servicio sabemos que eso ocurre, ¿no? Estos son solo ejemplos que en realidad parece como que nada cambió, sino más bien se ha perfeccionado lo que hay, ¿no? A lo anterior se pueden agregar, bueno, por cierto, la desvalorizada profesión docente, que ha sobrevivido básicamente, con asignación y visión impaga, huelga eterna. Hace poco acá terminaron una huelga en el sur de 4 meses, los profesores sin sueldo, ¿no? Y un perverso sistema de incentivos, que parecen los profesores más bien comisionistas del retail que una pedagogía romántica o algo así, ¿no? Y además se pueden sumar en este panorama
crítico se pueden sumar la implementación de la nueva educación pública, los servicios locales, ¿no? Que fue ofrecida como alternativa al fracaso del modelo municipal, ¿no? La que en los hechos posee casi los mismos problemas estructurales que se intentaron superar, o sea, no tiene autonomía real, depende de los vaivenes políticos, los directores de los servicios locales son sacados y puestos de acuerdo al gobierno de turno, sin capacidad de gestión, sujeta prácticamente las mismas reglas en cuanto al financiamiento y la regulación que sus competidores privados, ¿no? Y subvencionados. A pesar de este escenario, increíblemente los sectores políticos, incluso los más progresistas, parecen relativamente conformes con las reformas de la nueva mayoría, ¿no? La valoran, incluso la defienden. Bueno, peor aún, asumida esta insuficiencia incluso, han habido esfuerzos transversales por derrotar esas medidas, ¿no? Que por cierto nunca tuvieron el objeto de sacar la educación del mercado. El proyecto de admisión justa fue un ejemplo, pero hay otros proyectos que han sido empujados por todos los sectores, como que profundizan las reglas del mercado en educación, ¿no? Como la subvención a los sectores medios de educación parvularia, por ejemplo, voucher, con lucro, la liberalización de la subvención escolar preferencial, que está avanzando raudamente en el Congreso, ¿no? Bueno, en este marco estamos los trabajadores públicos en educación, ¿no? Estamos en medio, ¿no? Entonces, en este panorama que acabo de describir, me gustaría entrar en una pregunta más bien general y luego, como les decía, entrar en una más específica. Pero la primera es preguntarle a las convencionales cómo se imaginan ellos, ustedes, digamos, personalmente, una educación en la nueva Constitución, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que ustedes han estado pensando cómo deberían, a propósito de que la educación también ha sido la discusión sobre una garantía social de las primeras, que partió con toda la garantía, debe ser como el epítome de la garantía discutida desde el año 2006, diría yo, con el mochilazo hasta el final, ¿no? Como la que engendra todo este movimiento y la que culmina. Bueno, no por cualquier cosa fueron los estudiantes que saltaron el metro en la primera, cuando partió el estallido social, ¿no? Entonces, en este marco, quería preguntarle eso, primero, si están de acuerdo con este diagnóstico, y segundo, ¿qué cosas creen ustedes que debería tener una nueva Constitución? Eso. Alondra, por favor, si pudieras darnos tu opinión. Ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio, que espero que sea también un espacio, ¿no?, de conversación, de intercambio. Voy a tratar de responder de manera más o menos sucinta para que eso de que podamos favorecer ese tipo de interacción, ¿no? Primero que todo, contarles que dos cosas. Una, que en términos individuales, mi trayectoria política y biográfica ha estado marcada por la lucha por una nueva educación. Tengo 30 años, los cumplí hace poquito. Mi primera experiencia de participación popular fue el 2006 con la Revolución Pingüina, y luego mi mayor experiencia de politización fue el año 2011, de ahí en adelante, ¿no? Con la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad. Y por lo tanto estoy muy de acuerdo, ¿no?, con el diagnóstico que presentaba Miguel recién, porque es también el diagnóstico que atravesó al movimiento por una nueva educación o por la educación pública, y particularmente me tocó profundizar en esos diagnósticos mientras estudiaba en la universidad. Yo soy egresada de la Universidad Católica, y fue ahí también que pude observar o atender a las tensiones que atraviesan esta discusión. Pero también contarles que las posiciones que yo estoy mandatada a defender no son mis posiciones personales, ¿no?, o sea, ni mis posiciones individuales, sino que yo voy mandatada por un programa, que es el Programa Feminista contra la Precarización de la Vida, y que es el programa también construido por la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12, que por supuesto reconoce este triple carácter de la educación hoy en día. Primero, que así como otros derechos sociales, por ejemplo la salud, la educación en general está organizada en función del negocio, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que la dimensión pública de la educación queda reducida a una estructuración
de gasto focalizado, donde a los sectores desfinanciados y desmantelados de la provisión pública de educación se los hace competir, como bien decía Miguel, con una educación privada a la que se le permite proliferar, fragmentarse y multiplicarse, ¿no? Para poder atender de manera altamente diferenciada a sectores de la población que terminan estructurándose en función de su capacidad de pago de maneras cada vez más fragmentadas, ¿no? Y que es lo que hemos venido también poniendo sobre la mesa hace mucho tiempo. La orientación general que yo estoy mandatada a defender es consagrar el derecho a una educación pública, gratuita, intercultural, no sexista, antipatriarcal, antirracista. Que termine con el negocio en la educación y que le ponga fin a la educación de mercado. Y para ello que vaya mucho más allá de la simple garantía del acceso por parte del Estado, para que el Estado se convierta en lo que debe ser, que es el principal garante del derecho a la educación, ¿no? Yo, ¿cómo me lo imagino? Me imagino, esto va a ser una discusión, ¿no? Pero me imagino que podamos establecer a nivel constitucional lo que ha sido la construcción política de las fuerzas sociales transformadoras respecto de la educación, que es la necesidad de un sistema de educación pública, que sea un sistema integral, ¿no? Que pueda incluir cada una de las etapas de la educación en función de un proyecto educativo nacional, descentralizado, democrático, con participación directa de las comunidades educativas en su diseño y en su implementación, y que, por lo tanto, dejemos atrás este momento histórico en el cual básicamente cada momento del entramado educativo está arrojado a la estructuración mercantil de la educación y no hay ninguna posibilidad de un proyecto general que unifique, que articule, que se plantee propósitos y que se plantee también orientaciones generales para la construcción de una educación que tenga que porte un proyecto integral construido desde los pueblos, ¿no? Eso es más o menos como yo me lo imagino, articulado con una serie de otros derechos que también puedan ser pilares de un nuevo momento en la estructuración de los derechos sociales en Chile, y ahí pienso fundamentalmente en una de las demandas y orientaciones que hemos levantado desde el movimiento feminista, que tiene que ver con un sistema de cuidados, ¿no? O sea, cómo podemos ir haciendo que esta garantía de derechos provistas a través de sistemas públicos con condiciones que garanticen condiciones de trabajo dignas, ¿no? Dialoguen entre sí y constituyan un soporte general para hacer que exista en Chile un sistema, ¿no? De derechos sociales y de seguridad social integral, robusto, que nos permita acceder de manera transversal a las condiciones elementales de una vida digna. Eso sería por ahora mi respuesta. Gracias, Alondra. ¿Yarela? Ahí sí. ¿Se Ahí sí. escucha? Ahí sí, sí. Bueno, un gusto verles, saludarles, saludar a Alondra. Hoy nos hemos visto desde las 9 de la mañana que estamos sentadas, para que no digan que no trabajamos. Bueno, felicitar a Miguel por su libro, agradecer el espacio también. En la misma línea de Alondra, yo tengo mucho interés y mucha inquietud de escucharles. En esta segunda pregunta, decías cómo vemos a los funcionarios públicos en esta nueva constitución. Yo creo que eso también surge de quién es funcionario público dentro de la Constitución, así que aprovecho de tirar la pregunta para el otro lado. Pero esta que es más general y que habla de esta educación que soñamos, bueno, yo tengo 31 años y compartimos elementos biográficos con Alondra respecto de eso también. Yo fui representante de la Revolución Pingüina de la región de Aysén. Y viví la decepción de saber del fracaso, de que te dijeron una cosa y era otra, y bueno, y después viene el 2011 y tuvimos que seguir, y así
continuamente. También soy profesora, soy profesora de lenguaje y comunicación, trabajo en un programa de inclusión educativa, el PASE, seguramente algunos y algunas lo han escuchado, particularmente en la región de Aysén. El PASE es un elemento bien difícil de abordar, diría yo, por estas políticas centralistas también que están asociadas a educación, pero sin duda en su espíritu, podríamos decir, viene a fortalecer como esta idea de que todas y todos somos talentosos. Yo pienso, y en realidad nosotros pensamos, porque, digo, nosotras y nosotros pensamos porque formo parte del movimiento Aysén Constituyente, un espacio donde también tenemos un mandato soberano al cual responder, y dentro de ese mandato nosotros creemos que la educación pública debe ser, por cierto, priorizada por sobre la privada, que hay que garantizar este derecho universal, entendiendo que el valor social que tiene la educación pública no lo tiene la privada porque en sí misma es excluyente. Y ahí coincido plenamente con el diagnóstico. Sabemos lo nocivo que ha sido este estado subsidiario, particularmente en educación, pero sí también es extrapolable a todos los derechos sociales. Nosotras soñamos con una educación que sea medio y fin para el ejercicio de los derechos fundamentales. Eso también nos tiene ahí pensando constantemente en que podemos crear una muy hermosa constitución, pero la manera de que eso se logre viabilizar tiene que ser también por medio de la educación. Y en ese sentido, creemos que es importante establecer un sistema nacional de educación pública que reconstruya la educación estatal en todos sus niveles educativos, que amplíe también su cobertura. Esta idea del límite de edad para estudiar creemos que debe resarcirse, que tiene que ser una educación gratuita, inclusiva, accesible, de calidad, no sexista, por cierto, y podemos seguir enumerando ciertos elementos, ¿no? Como intercultural, plurinacional, e incluso decolonial. Yo creo que son elementos que vamos a tener que discutir y conversar, y ahí, por cierto, todas y todos los actores de la educación tienen que también eh, guiar, guiar ese camino constituyente y decir, sí, en realidad sí queremos que sea decolonial, por ejemplo. Esos elementos son muy importantes. Ahora, también es importante que este nuevo sistema nacional de educación y que reconstruya lo que se nos fue negado, tiene que ser laico, por cierto que sí, democrático. En la composición, en la organización de todos los niveles, tenemos que asegurar también la participación activa de todos los actores educacionales, pero no solamente en la consulta, sino que en el diseño, en el desarrollo, en la evaluación, en la retroalimentación de esos procesos, para poder asegurar que tenga un enfoque, diría, comunitario de la docencia y de la educación en sí. Hacia allá nosotros vemos que tiene que avanzar la educación en Chile y creemos que es una excelente oportunidad el proceso constituyente para esto. Soñamos que se releve la educación y la educación pública particularmente a la posición que se merece. Esta posición de transformación, de vehículo, de movimiento, creo que, y creemos que es importante que hoy tome un papel preponderante la nueva constitución, entendiendo que también pensamos que el conocimiento, la ciencia y la educación van a ser los vehículos que movilicen esas transformaciones. Para nosotros eso es fundamental. ¿Qué más podría agregar que no han mencionado? Nada, yo creo que quizás aquí es donde abrimos esta conversación, ¿no? Porque estas es como nuestras ideas generales que seguramente podemos compartir o tenemos diferencias, pero es importante, repito, para nosotros es muy, muy, muy relevante escuchar justamente estos cuerpos que son cuerpos colegiados o agrupaciones, de decir qué esperan también, porque uno tiene programas, pero también sabemos que esos programas son más bien cerrados, ¿no? Y que tienes un mandato muy específico, entonces poder ampliar y tener otras miradas es fundamental. Gracias, gracias, Yarela. Yo la escuché con muchísima atención yo creo, no sé si puedo
puedo darme la libertad de resumir un par de puntos que yo creo que en sus dos intervenciones están súper presentes. Bueno, uno es claramente este Sistema Nacional de Educación Pública, ¿no? Que ha estado, de hecho es como lo que más se siente que es como que hace falta, ¿no? Eh, en Chile prácticamente no existe en términos de matrícula y colegio, y debería ser, como en todos los países, al menos del mundo desarrollado, etcétera, donde la educación pública es el pilar fundamental. Pero también ustedes ponen el acento en una cuestión que no se discute habitualmente, que es en el fondo, yo creo que tiene que ver más con el currículum, no con las cuestiones estructurales, ¿no? O sea, esto de una educación antipatriarcal, no sexista, feminista, democrática, laico, hay ciertas cosas que están en la norma, en algunos principios de la Ley General de Educación, pero en realidad eso no tiene que ver con principios, ¿sí? O sea, son principios, pero a su vez tienen que ver más bien con el contenido también, ¿no? O sea, están vinculados fuertemente con el currículum. Y eso en la discusión no está presente. El currículum hoy día no estaba presente en la discusión. Son muy pocos los movimientos, diría yo, o los lugares donde se habla diciendo, mira, en esta nueva educación, nuestra, pública, etcétera, tiene que además modificarse el contenido de lo que se pasa en la escuela, ¿no? Eso me parece súper interesante, y creo yo que son como esos dos puntos. Pero para seguir en esto de las preguntas, y la última, y es la más importante, es que lo que pasa es que los funcionarios públicos de educación, sobre todo nosotros, en el caso de la superintendencia, porque la superintendencia es un órgano que tiene características económicas, ¿no? Y que responde a la configuración económica de la educación, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si esa configuración económica va a cambiar, es decir, se va a extraer la educación de las reglas de mercado y va a ser pública por completo, entonces estos servicios que vinieron a regular esto, como a salvarlo en el fondo, ¿no? Quedan como un poco en el aire, ¿no? Y luego los funcionarios también que estamos ahí, que quedamos también como medio no sabemos por dónde caminar, ¿no? Porque, claro, ya la superintendencia, no sé, o sea, si tú miras la estructura de la superintendencia, controla, ¿cierto? Controla a que se gaste la plata en lo que corresponde, fiscaliza, etcétera. O sea, son puras medidas vinculadas con rendición de cuentas, ¿no? No solamente con rendición de cuentas de recursos, sino también norma social, digamos, accountability, ¿no? Que está siempre bien metido en el sistema escolar nuestro. Y la agencia, por cierto, que clasifica y evalúa, o sea, dos medidas también puramente económicas, ¿no? Entonces, la pregunta es que, ¿qué pasa con estas organizaciones? ¿Se tienen que reconfigurar? ¿Qué creen ustedes? ¿Se tienen que transformar? ¿Se tendrá que trasladar funcionarios de un lugar a otro? No sé, o sea, son todas esas preguntas que los funcionarios, y además que estas son preguntas que no se van a hacer en mucho tiempo más, se van a hacer ahora, ¿no? O sea, va a haber, esperemos que una nueva constitución esté el próximo año, y luego de ahí viene la transformación del sistema, ¿no? Si la educación se concretiza como un derecho fundamental de carácter social, con todas las de la ley, por decirlo así, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Porque se va a tener que empezar a transformar derechamente. Ya no va a responder ninguna de estas instituciones, no va a responder a lo que ese derecho social y a este nuevo sistema nacional de educación tendría que ser. Esa es la pregunta. ¿Qué creen ustedes, en el fondo, también? Yo sé que esto lo tendríamos que pensar nosotros y responder, pero ahí ustedes es muy bueno escuchar por lo menos una opinión, qué va a ocurrir, qué creen ustedes, porque incluso puede que exista alguna regulación constitucional. Yo, mirando la Constitución de 1925, por ejemplo, la del el último texto del año 71, habían indicaciones respecto de la Superintendencia de Educación, no esta, otra, por cierto. Habían indicaciones, cómo se administraban los colegios, por ejemplo. Era un largo desarrollo, pero bien preciso, ¿no? Entonces, puede incluso existir algunas líneas constitucionales que puedan dar luces también a lo que va a ocurrir con estos servicios. ¿Mm? Eso. No sé, Yarela, si quieres partir tú ahora. Parece que está, ahí está. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, yo
voy a ser súper sincera. No quiero estropear las expectativas respecto de esto, pero evidentemente todo eso vamos a tener que conversarlo. O sea, así como está no puede seguir. Y no creo que vaya en esa misma línea si hacemos un sistema nacional de educación. Entonces vamos a tener que reconfigurar esos elementos. Entonces, esa discusión, que es como del meollo de cómo se hace, por lo menos por esta parte, nosotros no hemos logrado configurar toda esa estructura. Soy sincera respecto de eso, porque esa construcción yo creo que es muchísimo más colectiva y más amplia que incluso los 155 y las 155 que estamos ahí. Pero así como está, yo dudo que siga en la misma lógica, ya, porque justamente pasamos a otro, hacemos como un cambio de paradigma, vamos a hacer un cambio de modelo, vamos a reconstruir un sistema desde el cimiento. Entonces, yo no sé si eso va a empezar de cero, si vamos a tomar algunas partes, si vamos a empezar a remirar. Realmente, hasta allá todavía no hemos avanzado en esa discusión, no lo hemos profundizado. Lo que sí es seguro es que como estamos llamados a crear la nueva constitución y a mover todos los pisos, todos los cimientos y hacer potencialmente desde cero todo, como a reconfigurar el Estado, tenemos que también ahí ver esas experiencias que tú bien señalabas, revisar otros modelos, ver qué resulta para Chile. Y yo creo que ese qué resulta para Chile viene también desde justamente esa experiencia y ese capital que tienen las y los trabajadores de la educación. Y que viven en Chile, por cierto, porque si empezamos a mirar los modelos extranjeros, que es lo que nos pasa siempre, no sabemos cómo hacerlos calzar, yo creo que esa experiencia va a ser finalmente la que logre nutrir ese proceso. Perdón por no dar todas las respuestas. Muchas gracias, Yarela. No, sí, o sea, la idea es que podamos tener estas ideas generales que nos pueden ayudar después a nosotros a reflexionar, ¿no? Te agradezco mucho tu respuesta. Alondra, por favor. Sí. Para responder esto voy a hablar desde mi punto de vista personal, porque tal y como dice Yarela, a nosotros también nos pasa que estos elementos más avanzados de la discusión, que es en el fondo cómo se va a desplegar el carácter de transición de las instituciones luego de la modificación, o sea, la escritura de una nueva constitución, es algo que no hemos detallado totalmente, ¿no? Pero que por lo menos hay algunas coordenadas. Sin duda que las instituciones públicas en general van a tener que estar sujetas a una transformación. No, está apagado, para que no nos vean. Uy, ahí sí. A una modificación sustantiva de su propósito y de su quehacer. Y por supuesto que tal y como decía Miguel, una superintendencia, que es una respuesta institucional levantada, si no me equivoco, ustedes me orientan, ¿no? Pero si no me equivoco, levantada luego de las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Para poder dar respuesta a la exigencia del movimiento social en clave de consumidores, ¿no? Es decir, bueno, tengamos un CERNAC, ¿no? De la educación y distribuyamos las funciones de fiscalización de modo tal que se puedan acoger las denuncias pertinentes y que se pueda fiscalizar, en fin. Sin duda que una institución pensada en esa clave va a tener que cambiarse del todo, ¿no? Es decir, hay muy pocas razones, exclusivamente, pienso yo, una derrota política nos podría hacer pensar que una institución como esta va a permanecer, ¿no? Tal y como hoy día existe. Sería una derrota, ¿no? Que no cambiara radicalmente la superintendencia. Sin embargo, ahí hay varios niveles. Por una parte, si es que tiene sentido que siga existiendo una institucionalidad que tenga un rol, por así decir, supervigilante de las instituciones educativas, ¿no? Que también es parte de lo que hace la superintendencia de educación. Y ahí parte de lo que conversábamos muy brevemente previo a entrar a este foro con gente del equipo era que
necesariamente tendría que haber un desplazamiento si es que transitamos desde un sistema educativo de mercado hacia un sistema de educación pública, desde la fiscalización hacia el acompañamiento, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pasar a una institucionalidad que vaya alineada con el propósito de fortalecer la educación pública y no de fiscalizar el uso de recursos, ¿no? En un sentido como el que hemos planteado antes, ¿no? En términos de mercado. Y por otra parte, por supuesto que hay una segunda dimensión que me imagino que es la que más le puede preocupar a ustedes directamente, que es qué pasa con las y los trabajadores, ¿no? De estas instituciones, en qué quedan, en qué posición quedan, ¿no? Y es una pregunta que va a atravesar a los trabajadores del país en general, ¿no? En un proceso de transformación como este, no solamente a los trabajadores y las trabajadoras de una institución en particular, y ahí necesariamente se me viene a la mente la misma pregunta que se plantea respecto de la transformación del modelo extractivista, de una forma extractivista de organizar la economía hacia un nuevo modelo, ¿no? Y una de las orientaciones que se han planteado respecto de ello, yo siento que es muy similar a lo que tendría que pasar aquí, es la noción de la reconversión productiva. No sé si están familiarizadas y familiarizados con esa noción, pero es en el fondo que quienes han trabajado toda su vida, por ejemplo, en Oxiquim, en Quintero, bueno, cuando logremos instalar un freno, ¿no? A las zonas de sacrificio y reorganicemos la labor productiva, que entonces esas trabajadoras y esos trabajadores puedan ser objeto y sujeto de una política pública orientada a reconducir esas capacidades productivas que están ahí contenidas, de modo tal que no terminemos con una respuesta también netamente mercantil, donde las y los trabajadores se van a encontrar de pronto en una condición de cesantía, por ejemplo, porque cierran todas las instituciones y tendrán que vérselas por sí mismas y por sí mismos cómo lo hacen para nuevamente conseguir un trabajo, vender su fuerza de trabajo, sino que hay una política planificada de reorientación de las capacidades de trabajo públicas hacia la satisfacción de nuevos objetivos institucionales y políticos a nivel estatal, ¿no? Eso va a ser sumamente importante, y va a ser importante no solamente para, como decía antes, las instituciones públicas, sino también para las instituciones privadas que van a ser tocadas por estas transformaciones, ¿no? Y que también van a tener efectos inmediatos en la vida de la gente. De todos modos, lo último que diría es que una transformación de estas características no es aislada, ¿no? Parte del programa por un nuevo sistema educativo, un sistema educativo público, es también un programa más general por la consagración de derechos que de alguna manera nos permitan al fin tener condiciones de trabajo dignas en general, ¿no? Terminar con la precarización extrema del empleo, y especialmente con la precarización del empleo público, y con los regímenes de trabajo a honorarios que hoy en día son la regla en el Estado, ¿no? Ese tipo de transformaciones en ese sentido están articuladas, y yo pensaría que quizás una de las tareas que tenemos por delante es, entre todas y todos, poder disponernos a ser parte activa de esa transformación, de modo tal que no quedemos en la posición de estar esperando que nos llegue el memo, ¿no? De en qué lugar vamos a estar ahora haciendo qué tarea, sino que, por ejemplo, podamos identificar cuáles son las capacidades que hoy día se producen en los trabajos en los que participamos, que pueden ponerse a disposición de este nuevo sistema educativo, ¿no? Y cómo entonces podemos proponer desde los distintos espacios de la institucionalidad vigente una transformación de la que seamos parte activa en cada uno de los espacios donde estemos. No sé si se entendió esa última parte, pero pienso que esa es una de las tareas más importantes. Gracias, Alondra. Muy, muy ilustrativa tu comparación con esto de la transformación del modelo, y me parece muy, muy, muy pertinente. Claro, aquí, bueno, surgen muchas preguntas. Yo, por lo menos yo tengo varias, pero no quiero, no quiero decirlas yo, sino que quisiera que Samuel o que
o que el Pato nos dijeran si podemos empezar a dar la palabra a algunas preguntas y a ver si podemos conversar con las convencionales y dar alguna opinión. No sé si es posible. Sí, sí, adelante, Miguel, yo creo que es la oportunidad. Ya, perfecto. Gracias, Samuel. Entonces, bueno, voy a moderar las palabras para ver que empezamos a conversar y a ver si podemos reflexionar en estos minutos finales sobre los que nos han planteado. ¿Ya? No, alguien, bueno, levantó la bolita aquí, Marión Cubillo. Gusto saludarte. Dale nomás. Igual, Miguel, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Marión Cubillo, del Ministerio de Educación, Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación. Entonces, primero felicitar a Miguel por el resumen que hace, que está muy clarito. Me emociona escuchar a estas dos chiquillas preciosas, soñando el Chile que todos queremos. Pero aquí hay un tema que ustedes también lo plantearon, lo dijeron en palabras, y es que cuando uno diseña un sistema educativo, lo que hace verdaderamente es reflejar el Chile que queremos. Es transformar ese ser humano, formar a ese ser humano que queremos para este Chile solidario, comunitario, intercultural, ¿cierto? Que son las cosas que ustedes dijeron. Efectivamente, tenemos un modelo de educación eminentemente mercantil, en donde se crean instituciones a la mala, y además los hacen los malos de la política, como a la Superintendencia de Educación, que es el gallo que anda buscando quién se roba la plata, porque no es así. La idea no es esa. Chile siempre ha tenido un sistema mixto de educación, uno que lo proveía el Estado y otro que era del el sistema privado. Entonces, ellos no son los malos de la película, por lo menos la superintendencia inicial, la primera que hubo en Chile, que se creó en el año 56, si mal no recuerdo, era lo que hacía. ¿Te fijas? Entonces, no son los malos de la película de la Superintendencia de Educación. El problema es el concepto de calidad que ingresa a este sistema, y calidad es un concepto eminentemente económico, ¿ya? Entonces, tenemos una agencia de la calidad que en rigor es la dictadura de la métrica, porque todo lo evalúa, todo lo mide. Pero tienen que existir sistemas de medición de la educación para saber cómo vamos. ¿Te fijáis? Entonces aquí hay una distorsión de la realidad porque estos elementos existían de alguna u otra manera. Entonces, de verdad, a mí me parece que ustedes están en ese punto, pero para mí todavía no escucho el Estado de Chile, hoy por hoy, y desde 1980, lo transformaron en un Estado que solo favorece, beneficia y cuida los intereses del 10% de la población. Nosotros somos verdaderos regimientos, los funcionarios del Estado, en donde lo único que hacemos es defender los intereses del 10% más rico de este país, ¿ya? Y el resto, con suerte, consigue un bono, una subvención, una beca, con suerte. Por lo tanto, hoy día que nosotros somos verdaderos regimientos del 10% de la población chilena más rica, no puede seguir así como está. Somos verdaderos regimientos, nosotros somos todos para adentro. No estamos en la comunidad. No tenemos cercanías con las comunidades, ni siquiera educativas, que somos del Ministerio de Educación, ¿ya? Porque todo lo hacemos como desde afuera, todo desde afuera. Pero no nos metemos y no somos parte de la comunidad educativa como es lo que corresponde. Entonces mi pregunta es cierto que a nosotros como sector de educación nos interesa saber en qué condiciones vamos a quedar, más o menos? ¿Te fijáis? Yo también sueño un Chile distinto, también sueño un Chile intercultural, solidario, comunitario, ¿te fijáis? En donde el ser humano efectivamente pueda, sea un ser humano innovador, ¿cierto? Creativo, tolerante, pero el Estado chileno, así como está, no cumple, por muy sistema que tengamos. Si no cambiamos la concepción de Estado que tenemos, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces mi pregunta es, ¿está dentro de las conversaciones de los constituyentes el Estado en su conjunto? Gracias. Gracias, Marión. Me gustaría
darle la palabra a Samuel y de ahí a las convencionales por si quieren intervenir en esa pregunta. Samuel. Y no algo más sencillo, más simple, quizá como nosotros, como trabajadores de la educación, trabajadores de la Superintendencia de Educación, cómo nosotros podemos colaborar o contribuir al trabajo que tienen que hacer las constituyentes. Yo creo que más allá de que algunos nos conozcan más o menos, o nuestras posiciones, nuestros valores, nuestros principios, nosotros como organización, como ASUME, como FENADUB, como ANEF, ¿cómo podemos contribuir al trabajo de los constituyentes? Porque en la medida que esto sea un trabajo colectivo, sin perjuicio que ustedes son los representantes del pueblo, del soberano, ¿cómo nosotros podemos contribuir para colectivamente construir la constitución que nos merecemos y por la cual hemos estado luchando tanto tiempo? Gracias Samuel. Sí, mira, me gustaría, no veo ninguna manito más levantada, me gustaría contribuir a lo que planteaba Marión y también Samuel. Es que sí, Marión daba con un punto bien interesante, que es que este sistema como que ha ido saca las instituciones del sistema escolar. La superintendencia aparece como un ente gendarme, el ministerio aparece como un neutro que simplemente entrega recursos y que no interviene en la escuela, y la agencia aparece como aquella que mide y clasifica de acuerdo a tu rendimiento, ¿no? No hay nada de esas tres instituciones generales. Bueno, el Consejo no tiene otras labores, pero está como siempre fuera, como que rodean a la escuela, por decirlo así, ¿no? Y se ha ido, estos fenómenos además que se llaman de endoprivatización, ¿no? Donde la escuela está inserta incluso como propio agente económico dentro del mismo sistema, como que desnaturaliza la misma función, la labor, ¿no? Hoy día un colegio puede asesorar a otro y ganar plata con eso, ¿no? Es Sí. como, eso es bien extraño dentro, o sea, digamos, atenta contra cualquier lógica de un sistema, digamos, educación pública. Entonces, en esa medida, y además, un punto también bien interesante que tiene que ver con esto de las capacidades y la transformación productiva. Fíjense que el Ministerio de Educación, cuando estábamos todos en el Ministerio de Educación, antes de ser transferido a la agencia, había de todo, ¿no? Habían profesores, habían de todos, ¿no? De todo. Y hoy día, en el caso de la superintendencia, por ejemplo, hay prácticamente solo abogados y auditores. Ese perfil que se fue creando en el fondo, ¿no? No hay, deben haber muy pocos profesores hoy día y otras profesiones además, pero el resto son prácticamente todos auditores, contadores y abogados, ¿no? Ahí porque se fueron perfilando también para la función que tenían que cumplir. Entonces, esto de la reconversión, digamos, suena como también bastante exigente, ¿no? En este tránsito que va a haber, porque no tiene que ver solamente con una voluntad, sino también que tiene que ver con capacidades profesionales que se fueron perfilando a propósito de la institución que está, ¿no? Entonces, eso lo complemento para que, no sé, Yarela o Alondra nos puedan hacer algún comentario más sobre eso. ¿Harto? Ya, no te hartas cosas, voy a tratar de generar una respuesta coherente que articule todo. Estoy de acuerdo con lo que dice Marión. En Chile se ha dado esta lógica de que las instituciones per se son malas, como cuando se habla de libertad de enseñanza. Y uno dice, oye, pero si la libertad de enseñanza forma parte del derecho humano a la educación. Lo que pasa es que en Chile, como se mercantilizó el derecho a la educación, uno hace inmediatamente esta asociación media perversa. ¿Ya? Y lo mismo pasa con las instituciones. Pero yo creo que en este proceso constituyente estamos remirando todo. Y eso no significa que vamos a destrozar todo, ya que ese es como siempre es el gran miedo que todos tenemos, por cierto, como de qué va a pasar, ¿cierto? Esta inestabilidad que se dice que va a existir. Pero en este remirar todo, justamente hemos avanzado y ustedes tienen muy claro como el análisis, el diagnóstico. Esta dictadura de la métrica no podría estar más de acuerdo, ya siendo profe, es realmente grotesco, grosero, no va en ninguna lógica de lo que es en sí mismo la pedagogía. Eso, por cierto, que eso se va a ir, ya eso, porque si no, ahí me sumo a lo que decía adelante Alondra, si no sería una gran pérdida, o sea, como no lograste esa batalla, ¿no?
¿Cómo podemos colaborar? Bueno, hasta ahora se ha dado en el proceso convencional que distintos sectores crean propuestas, por ejemplo, y esas propuestas se votan, se conversan con otros, las puedes aunar, le puedes poner cosas, sacar cosas, y en ese sentido yo creo que eso, generar la propuesta, y que esa propuesta pueda ser llevada a más constituyentes cada vez, puede hacer que incluso esa propuesta se discuta como abiertamente. Porque así se está haciendo, en el fondo, no sé, yo construyo una minuta de descentralización, la converso con el resto de convencionales que forman parte del Frente Amplio, si les parece, si no les parece, si le metemos algo, le sacamos algo, voy y converso con otros y les digo, oye, ¿a ti qué te parece esto? Y así vamos construyendo. Entonces, la verdad es que hay mucha posibilidad de incidencia en el proceso constituyente, mucha. Como realmente yo creo que hay que empoderarse de eso, de decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos decir esto y vamos a buscar la forma para que así sea. Y aquí ya hay 2 convencionales y probablemente hay muchísimas y muchísimos más en esa misma, con esa misma voluntad y esa disposición. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, yo que trabajo en el PASE, hay puro ingeniero. Entonces tú dices, ¿cómo le hago entender que lo que me está planteando, claro, desde el verificador funciona, pero no funciona en la persona? Yo no estoy generando un proceso educativo. Y eso tiene que ver con lo que dice Miguel, o sea, cómo se han dado las lógicas de las instituciones y cómo también va generando ciertos perfiles. A mi parecer, en educación debiese estar un grupos diversos de personas. Multidisciplinario. Multidisciplinario, exacto. Esa era la palabra, no encontraba justo ahí el concepto, pero tiene que ser multidisciplinario porque tampoco podemos decir, ya aquí solo los profes tienen algo que decir. Pero por cierto que si pones puro ingeniero y no pones profesores, ya como que te estás cargando hacia un lado que no corresponde. Yo creo que hacia allá en el fondo nosotros planteamos cuando decimos que hay que mejorar la educación, hablamos de estas cosas, que son esos sentires que son transversales. Todo el mundo sabe que a las niñas se les presiona en una sobreexigencia en tomar las pruebas estandarizadas, que uno dice, bueno, pero esto que está midiendo, y como tenemos que medir, por cierto, y tenemos que evaluar, bueno, ¿qué tipo de evaluación vamos a realizar? Y ahí es que nos vamos metiendo en estos otros elementos que tienen que ver con el currículum, cómo vamos co-construyendo los procesos educativos, qué relevancia tienen las comunidades dentro de eso, porque tenemos que poder decir algo de la educación, ¿cierto? Todos pasamos muchísimos años dentro de ese proceso, algunos nos extendimos y nos hicimos profe, pero en general son justamente las comunidades que también tienen que tener la posibilidad de co-construir ese proceso. Y yo creo que hacia allá miramos la educación. Por cierto que este proceso de transición que Alondra explicaba bien, hay que pensarlo, y yo les invito a pensar cómo se imaginan ustedes cuál es su rol dentro de eso, dónde quieren quedar en este movimiento, que saben que las fuerzas transformadoras, que somos mayoritarias en la convención, queremos un sistema nacional, ya, ¿cómo? Y si eso se da, ¿dónde quedamos? Ese dónde quedamos tiene que ver con cuáles son nuestras capacidades, ¿cierto? Como este FODA, ¿cierto? De identificarnos y decir, ya, ahora, ¿dónde nos movemos? ¿Cómo cooperamos a estas instituciones que son permanentes en el Estado y que podríamos seguir avanzando en eso? Yo creo que ahí está todo por hacer y hay absoluta disposición para que todas estas propuestas puedan ser conversadas, discutidas, pueden también conversarse con más convencionales. Yo creo que estamos en un proceso muy esperanzador y también virtuoso, en el sentido de que ingresamos distintas personas con muchísimas miradas, más amplitud, capacidad de diálogo, entonces yo creo que hacia allá hay que avanzar. Gracias, Yarela. ¿Londra? Bueno, en general estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la Yarela hasta ahora. Solo voy a referirme como a 2 puntos respecto de cómo pueden contribuir ustedes, ¿no? Los trabajadores de la superintendencia a esta lucha. Yo creo que una de las cosas, sumado a lo que decía Yarela de la posibilidad de una participación activa, de tomar la tarea de
pensar en este proceso de transición de modo tal que sea un proceso en el que nos involucremos colectivamente, transversalmente. Yo también pienso que va a haber, y está viendo, ¿no? Una especie de interpelación a tomar posición. Y pienso que va a ser especialmente importante, esto lo pienso habiendo estudiado yo en la Universidad Católica y habiendo sido ahí uno de los sectores de estudiantes que planteábamos la necesidad de una educación pública y que por tanto la Universidad Católica dejara de recibir recursos del Estado, ¿no? Porque es una universidad privada. Y que si quería fondos del Estado, esta era nuestra campaña, ¿no? Si la Católica quiere fondos del Estado, que le pida al Vaticano. Esa fue la campaña que levantamos en el 2011. Pero era una voz, por supuesto, minoritaria dentro de la Universidad Católica, pero no dejaba de ser importante, ¿no? Y esto lo digo porque creo que va a ser fundamental que, especialmente en el seno de las instituciones que han sido las instituciones producidas por el orden neoliberal de la educación o de la salud, que se levante una voz autónoma desde las y los trabajadores que afirme la necesidad de una educación pública, que afirme la necesidad de una transformación institucional acorde con ello, es muy potente, ¿no? Porque hay un esfuerzo, y va a seguir habiendo un esfuerzo desde los sectores que no quieren que las cosas cambien, de hablar en nombre de los supuestos y las supuestas afectadas, ¿no? Por esas transformaciones. Hablar en nombre de quienes van a verse perjudicadas y perjudicados, ¿no? Y eso lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Y ahí la posibilidad de levantar una voz propia, con diagnósticos propios y con una defensa colectiva de la necesidad de este cambio, más allá del interés más inmediato, que es como, ojalá no sé, mi falta de trabajo no corra riesgo, ¿no? Que es algo, por supuesto, que es muy pertinente, pero que eso pueda estar articulado con una mirada general sobre la educación, la institucionalidad que queremos, una voz no gremialista, ¿no? En el sentido de que no vele por nuestro propio interés, cada uno cuidando su parcela, porque vamos a estar en un proceso que va a tocar necesariamente esos intereses de manera directa y tenemos que concitar las voluntades colectivas para empujarlo igual. Entonces yo creo que eso sería una de las cosas más potentes que se podrían hacer. Levantar estas instancias de debate, discusión, de modo tal que puedan ser ustedes después una de las voces que defiendan la necesidad de un cambio como este. Y que se pongan a disposición de lo que eso significa. Eso. Muchas gracias, Alondra. Yo creo que vamos cerrando la actividad. Me parece que es un tiempo muy razonable también para liberar a nuestras convencionales que han querido estar aquí presentes. Patricio, nuestro presidente, quiere decir unas palabras, está levantando la mano, así que los dejo con ella, y luego de eso cerramos, ¿ya? No sé si quiere cerrar el mismo Patricio, Samuel, no sé, díganme ustedes. Hacemos el cierre acá y damos el pase a Marcelo de ahí. El libro. No sí, se olviden eso. Le damos a Marcelo el pase. Mira, bueno, hacemos el cierre acá. Miguel, gracias por el trabajo que has hecho, súper clarificador, lo que nos han planteado las constituyentes, bastante interpelados nos sentimos, porque yo escuchaba, me parece, a Alondra, comentaba que la superintendencia deberíamos caminar hacia el acompañamiento y no hacia la fiscalización. Y ahí quedamos medio cruzados, porque yo siento, y lo hemos visto en asamblea, en reunión con fiscalizadores, que justamente la demanda es la contraria. O sea, nos dicen, nosotros no queremos acompañar, queremos fiscalizar, porque nos hemos transformado en sugerentólogos y no fiscalizadores. Entonces, este es un tema que nos abre, nos interpela, y los otros vamos a aprovechar de agarrar el guante. Sin duda nos vamos a hacer presentes con los constituyentes, vamos a llevar nuestras propuestas, vamos a levantar el documento, hay que seguir trabajando este tema, y gracias por el tiempo que se han dado. Muchas gracias, porque ha sido muy interesante, sobre todo porque en la convocatoria hemos llegado a más de 70 personas. Marcelo, te dejo con la palabra para el sorteo del libro.